Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Luz Dondero, soy analista Latam aquí en CDP y quiero dar las bienvenidas a todos. Sean todos bienvenidos. Bueno, siguiendo nuestra secuencia aquí de workshops online CDP, en esta oportunidad tenemos la participación entonces de Implementa Sur, que es una de nuestras socias consultoras que participa del programa ASPs aquí en CDP. Nuestros socios consultores ayudan en temas más específicos relacionados con cambio climático, seguridad hídrica y bosques a nuestros respondientes que colocan sus respuestas en nuestros cuestionarios, en nuestros 3 cuestionarios. Bueno, voy a dar la bienvenida ahora a Francisca Rojas de Implementa Sur. Entonces, bienvenida Francisca y la palabra está contigo. Muchas gracias, Luz. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirmas, por favor, Luz, cuando se vea? Ok, ya se ve ahora. Perfecto. Bueno, primero que todo, bienvenidos todos y todas. Para mí es un gusto estar participando en esta instancia, así que espero que para ustedes también sea muy provechosa. Me imagino que si están acá es porque ya han escuchado hablar de los riesgos climáticos, del TCFD, o porque al menos les interesa conocer de ellos. El objetivo de este workshop es primero introducirlo a los riesgos climáticos y al TCFD, para luego contarles cómo es que desde Implementa Sur hemos abordado estos temas, y esto lo quiero hacer a partir de ejemplos bien prácticos basados en nuestras experiencias anteriores. Primero nos gustaría contarles un poco de nosotros, de Implementa Sur. Nosotros somos una consultora basada en Chile que está especializada netamente en temas relacionados al cambio climático. Por ello hemos construido nuestro propósito en torno a ello, que nuestro propósito es contribuir al diseño e implementación de prácticas sostenibles y resilientes en mitigación y adaptación al cambio climático. Para esto, desde una visión sistémica, transformando los desafíos del cambio climático en una oportunidad para crear valor. Ese es nuestro principal propósito, crear valor a partir del cambio climático. Nos estructuramos entre áreas de trabajo, las 3 mayor o menormente relacionadas con los riesgos climáticos. Primero, un área de diagnóstico, donde establecemos indicadores que permiten a las organizaciones identificar su vulnerabilidad ante los riesgos climáticos. Acá hemos tenido clientes como Glencore, SQM, Colún, bancos, etc. En el área de estrategia, formulamos planes de acción con medidas de adaptación y mitigación adecuadas a las organizaciones para que gestionen sus riesgos climáticos. Acá es donde particularmente me desempeño yo, donde en los últimos años hemos estado acompañando empresas en distintos rubros, desarrollando su estrategia, clientes como Copec, Collahuasi, Grupo Falabella, entre otros. Y en el área de implementación, asesoramos en el diseño de modelos de negocio, esquemas de financiamiento climático, políticas públicas para la implementación de proyectos de mitigación y adaptación. Acá hemos tenido clientes como Google, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Global Methane Hub, entre otros. Entonces, quería partir contándole un poco de nosotros, cuál es nuestro contexto. Y ahora pasando directamente a lo que nos convoca en este workshop, ¿qué son los riesgos climáticos? Primero quiero destacar que los riesgos climáticos no son lo mismo que los riesgos ambientales. Lo primero que quiero decir, los riesgos climáticos son los potenciales impactos negativos generados por fenómenos climáticos y también las respuestas ante el cambio climático que podrían provocar impactos directos o indirectos sobre un sistema, en este caso sobre cada una de sus organizaciones. ¿Ya? Son distintos, como decía antes, a los riesgos ambientales, dado que no es el efecto de la empresa sobre el ambiente, sino que es el efecto del cambio climático sobre la empresa. Los podemos clasificar en 2 tipos. Esto nos ayuda para ir aterrizando qué son los riesgos climáticos. Están los tipos físicos, que son eventos climáticos extremos o cambios de largo plazo en los patrones climáticos, que podrían generar impactos, por ejemplo, discontinuidades operacionales en sus procesos, o que se tengan que, por ejemplo, reponer activos dañados. Estos se pueden dividir en 2 tipos de riesgos físicos. Están los riesgos agudos, tales como lo que serían eventos climáticos extremos como una tormenta, o están los riesgos crónicos, que son, por ejemplo, el aumento de la temperatura media que podría provocar un aumento en el nivel del mar. Entonces tenemos estos 2 tipos de riesgos físicos. Luego tenemos los riesgos de transición. Cuando hablamos de riesgos de transición, o en realidad riesgos de una transición hacia una economía más baja en carbono, son todos los potenciales impactos derivados de la transición, como dije, hacia una economía más baja en carbono, y a los esfuerzos que se tienen que realizar para reducir las emisiones globales. ¿Ya? Estos se pueden clasificar en 4 tipos de riesgos. Están los riesgos tecnológicos, por ejemplo, una nueva tecnología renovable que entre desplazar a otras tecnologías. Están los riesgos regulatorios, que sería, por ejemplo, en el caso de Chile,
el plan de retiro anticipado de las termoeléctricas que está mandatada por ley, podría generar un riesgo para empresas que se desempeñan en ese rubro, un riesgo de mercado, que vendrían a ser los cambios en las preferencias de los consumidores, y también, por supuesto, riesgos reputacionales relacionados al cambio climático. Por ejemplo, que una empresa no tenga un plan suficientemente ambicioso de descarbonización, lo cual haga que sus stakeholders se alejen de ella. Más concretamente, si bien los riesgos climáticos, cuando hablamos de riesgos climáticos siempre pensamos en el futuro, ya hay evidencias de impactos que ya han ocurrido. Por ejemplo, el 2017 en Piura, Perú, el gobierno estimó que se tuvo que desplazar a más de 20.000 personas por lluvias extremas. Luego también el mismo año, el 2017, en Chile, durante el verano hubo una seguidilla de incendios que consumió más de 476.000 hectáreas de bosque, lo cual tenía, por supuesto, pérdidas de vida humana y también pérdidas económicas muy importantes. Lo mismo con los riesgos de transición. También ya hemos visto casos de riesgos de transición que están impactando a la sociedad y a las empresas en particular. Por ejemplo, los vehículos eléctricos, esto vendría a ser un riesgo tecnológico de transición, los vehículos eléctricos que pasan a ser una amenaza para los vehículos tradicionales. O también, como la conciencia climática respecto al impacto ganadero, entre otros factores, por supuesto, ha impulsado que la industria de alimentos alternativos se dispare. Esto ya la industria ganadera lo ha advertido como una amenaza, ¿ya? Entonces acá estamos viendo ejemplos súper concretos de riesgos tanto físicos como de transición que ya se han estado materializando. Entonces, los riesgos climáticos nos van a afectar a todos en mayor o menor medida, ¿ya? Ya sea los riesgos físicos o los riesgos de transición. Por ejemplo, imaginemos un escenario de potente acción climática, van a predominar entonces los riesgos de transición, porque las acciones que vamos a tener que conllevar para poder cumplir con las metas más ambiciosas del Acuerdo de París, van a generar riesgos de transición. Por otro lado, si es que estamos en un escenario donde no se trabaja suficientemente en acción climática, no vamos a cumplir con la meta del Acuerdo de París, es decir, va a haber un aumento en la temperatura, y esto va a generar también riesgos físicos. Entonces, cualquiera de los cursos de acción que tomemos van a predominar uno u otro de los riesgos. También acá, importante destacar que ya estamos en un nivel de cambio climático como atrapado en los 1,2 grados Celsius de aumento respecto a la era preindustrial, lo cual nos está indicando que ya hay riesgo físico, y por ende que también ya tenemos que empezar a tomar acciones, y por ende van a haber riesgos de transición. A lo que voy con esto es que cualquiera de los escenarios que tomemos van a existir estos riesgos. Entonces, sabiendo que van a existir estos riesgos, pasa a ser responsabilidad de las organizaciones informar transparentemente a sus partes interesadas, ya sea a inversionistas o reguladores, cómo es que se van a ver afectadas por los riesgos. Y entre ellos, particularmente, en este caso, por los riesgos climáticos. Es más, ya hay instituciones y jurisdicciones que ya han alertado la importancia de divulgar los riesgos climáticos, entre ellas algunas instituciones como el Financial Stability Board, el International Financial Reporting Standard, la Comisión Europea, el Marco de Reporte Integrado, entre muchas otras. Y también hay jurisdicciones, reguladores de mercado de valores, que ya han incluido como obligación el reporte de riesgos relacionados al clima. Entonces, ante esta preocupación que sabemos que existe, que sabemos que es real, es que nace el TCFD, el Task Force on Climate Related Financial Disclosure. Es un grupo de trabajo cuya función fue desarrollar recomendaciones para que las empresas reporten sobre cómo gestionan sus riesgos y también sus oportunidades relacionadas al cambio climático, y también los impactos que esperan y su respuesta frente a estos. Entonces, la idea del TCFD es generar este marco de reporte para que las organizaciones puedan cumplir con su responsabilidad fiduciaria ante sus distintas partes interesadas. Este marco ha tenido un excelente impacto, está siendo apoyado cada año más por instituciones, tanto instituciones financieras como instituciones de la economía real. Me gustaría que viéramos el TCFD en algunos números. Primero, el TCFD estructura su recomendación en torno a 4 pilares. Primero, el pilar de gobernanza, que busca dar respuesta a las preguntas
cuál es el rol del directorio y la alta gerencia en la gestión del riesgo climático, cómo utilizan esta información para tomar decisiones, es decir, cómo se están considerando los riesgos climáticos en la gobernanza de la empresa. Luego, en lo que sería la estrategia, busca responder las preguntas, el pilar de estrategia busca responder las preguntas de qué riesgos y oportunidades climáticas ha detectado la organización y qué potenciales impactos podrían tener en el negocio. Luego, el pilar de gestión tiene la intención de responder las preguntas cómo la organización integra los riesgos climáticos a su sistema de gestión de riesgos. Esta parte es muy importante porque los riesgos climáticos no pueden quedar en un anexo separado, sino que tienen que ser parte de todo el sistema de gestión de riesgos de las empresas, porque si no, pueden ir quedándose de lado y siendo considerados como un riesgo ambiental, más que un riesgo potencial para el negocio de la empresa. Y en cuarto lugar, el pilar de métricas y metas busca responder qué métricas y metas está utilizando la organización para medir y gestionar los riesgos climáticos. Entonces, son 4 pilares. Luego entrega 11 recomendaciones de divulgación asociadas a estos 4 pilares. Por ejemplo, describir cómo el directorio supervisa los riesgos y oportunidades relacionados al clima, en línea con el pilar de gobernanza. Con el pilar de estrategia, por ejemplo, describir los riesgos climáticos que la compañía ha identificado. Con el pilar de gestión de riesgos, describir cómo es el proceso de identificar y evaluar los riesgos climáticos se integra luego al sistema de gestión de riesgos de la empresa. Y también otra de las divulgaciones recomendadas es, en el pilar de métrica y meta, divulgar la huella de carbono considerando las emisiones de alcance 1, 2 y 3, es decir, las directas y las indirectas también. También el TCFD recomienda 30 acciones a ejecutar para poder cumplir con las recomendaciones, ¿ya? Pero acá nos hacemos la pregunta, ¿por dónde partir? Porque estamos hablando de 4 pilares, 11 recomendaciones, 30 acciones y recomendaciones a ejecutar. Entonces, ¿por dónde podemos partir? Esto puede parecer muy abrumante. Primero, antes de partir contándoles por dónde partir, quisiera destacar que el TCFD no da una receta de qué hacer, no es un paso a paso, no tiene una metodología específica de qué cosas tienen que hacer las empresas para poder avanzar en la divulgación respecto a los riesgos climáticos, sino que da un marco de reporte, ¿ya? Sugiere distintas actividades que son, la gracia que tiene el TCFD es que son adaptables según el nivel de avance y también de madurez de cada una de las organizaciones. Que además estas distintas actividades se van entrelazando entre ellas, unas son secuenciales, otras no, pero en el fondo es muy adaptable de acuerdo a la realidad de cada empresa. Y con esto también quisiera destacar que hay que estar consciente que la divulgación de los impactos relacionados a los riesgos climáticos es un proceso incremental, donde no es necesario ni tampoco es recomendado hacer todas las actividades que recomienda el TCFD al mismo tiempo, sino que partir de una base y a ir avanzando. De a poco se van a ir dando cuenta las brechas que están teniendo y cómo las pueden ir supliendo. Entonces, a continuación, a mí me gustaría mostrarles nuestra sugerencia sobre cómo comenzar a trabajar con este marco de reporte TCFD. Esta es nuestra propuesta de base. Nosotros así proponemos trabajar. Por ejemplo, en el pilar de gobernanza, partir capacitando al directorio respecto a qué son los riesgos climáticos y cuál es su importancia. Luego, poder determinar funciones y responsabilidades concretas dentro de la empresa, para pasar a definir una política de riesgos climáticos sobre la cual enmarcar la estrategia de la organización y con ello poder definir incentivos relacionados al cumplimiento de metas climáticas. Como pueden ver, como les decía, acá se van entrelazando las actividades. Por ejemplo, la definición de incentivos relacionados a las metas y métricas está muy relacionada también con el pilar de métricas y metas. Luego, en la estrategia, partir por un levantamiento cualitativo de riesgos físicos de transición. Más adelante les voy a contar con casos prácticos cómo nosotros hemos hecho estos trabajos con algunos de nuestros clientes. Entonces, una vez levantados los riesgos climáticos, tanto físicos como de transición, recomendamos analizar aquellos riesgos que sean prioritarios mediante un análisis de escenarios climáticos. Y, en particular, para el caso de las instituciones financieras, también podría aplicar una evaluación usando, por ejemplo, stress testing. En lo que es métricas y metas, entonces recomendamos, por supuesto, partir midiendo la huella de carbono, considerando alcance 1, 2 y 3,
lo más completa que se pueda, con todas las categorías materiales, y en caso de ser instituciones financieras, también medir las emisiones financiadas. Ya esto es muy, muy relevante, dado que es el principal indicador de vulnerabilidad de las empresas ante la transición a una economía más baja en carbono. ¿Ya? También, una vez medidas las emisiones, pasar a definir objetivos de reducción basados en la ciencia. Y con estos objetivos podemos pasar a definir también estrategias, ya sea un plan de mitigación para emisiones operacionales, es decir, cómo puedo disminuir mis emisiones de alcance 1 y 2, y también, por el lado de, por ejemplo, si fuera una institución financiera, una estrategia de descarbonización del portafolio, ya sea mediante productos verdes, mediante políticas de crédito, cualquier otro sistema. Teniendo esto, no necesariamente secuencialmente, podemos pasar también a definir un precio interno al carbono, que es una herramienta que nos permite ponerle un precio dentro de la empresa a lo que serían las emisiones de carbono y a la dependencia que tienen las distintas operaciones del carbono. También, no secuencialmente necesariamente, podemos definir una estrategia de compensación de emisiones mediante, por ejemplo, la compra de certificados de emisiones reducidas o también conocidas como offsets. Sé que esto es harto, así que quiero primero destacar algunas de las actividades con las que nosotros solemos partir cuando trabajamos con nuestros clientes, y les voy a contar entonces nuestra experiencia que hemos tenido y distintas aproximaciones que hemos tenido con distintos clientes. En particular, quiero comentarles el grupo, el caso de trabajo que tuvimos con el grupo Cerro Dominador, el grupo Cerro. Un poco sobre el grupo Cerro. El grupo Cerro es la primera planta termosolar en Chile, que el año pasado se interesó por comenzar a divulgar en línea con las recomendaciones del TCFD. Por el espíritu de su negocio, que es basado en una tecnología renovable única en la zona, ellos ya tenían avances relevantes, pero que no habían reconocido que estaban relacionados directamente con los riesgos climáticos. Así que parte de nuestro trabajo con ellos fue detectar y reconocer aquellos avances. Pero también desarrollamos distintas actividades en torno a los 4 pilares del TCFD. ¿Ya? En lo que fue la gobernanza, primero partimos por dirigimos una autoevaluación del nivel de conocimiento del directorio respecto a los riesgos climáticos, es decir, qué tan familiarizado, qué tanto entendía el directorio respecto a los riesgos climáticos. Ahí tuvimos distintas entrevistas con distintos participantes. Luego ejecutamos una serie de talleres introductorios tanto para la huella de carbono, que participaron distintos colaboradores de la empresa, y talleres participativos también, que estos fueron muy relevantes para levantar los riesgos climáticos junto a los colaboradores. Acá es muy importante que en estos talleres, quisiera destacar que participaron colaboradores de distintas áreas de la empresa, desde la línea gerencial, operacional, del área legal, etc. Así que es muy importante que para estos talleres se tenga una visión integrada de distintos participantes de la empresa para poder llegar a un consenso de cómo estimamos la amenaza y la vulnerabilidad de la empresa ante estos riesgos climáticos. Entonces, una vez familiarizada con la realidad operacional del Grupo Cerro, el siguiente paso nuestro fue darles recomendaciones para cómo mejorar la gestión de los riesgos climáticos y en particular cómo avanzar en la acción climática. Acá el principal foco de las recomendaciones fue la conformación de un comité de cambio climático donde tenía responsabilidades súper específicas, súper concretas, asignadas a distintos actores de la empresa. Luego, en el pilar de estrategia, como les decía, estos talleres participativos fueron el principal foco del pilar de estrategia, donde levantamos los riesgos físicos, los riesgos de transición, a partir de lo cual luego construimos las matrices de riesgo. Para ello nos basamos en la metodología del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que da para la evaluación de riesgos climáticos, que esta metodología se basa en la interacción entre la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición. ¿Ya? Y a partir de esta matriz de riesgos climáticos que fuimos construyendo conjunto con los colaboradores de Cerro, pudimos detectar cuáles serían los riesgos prioritarios para el Grupo Cerro. En el fondo, cuáles son los que ellos deberían luego seguir analizando. Entonces, paralelamente a todo este proceso de evaluación de riesgo, también hicimos un trabajo de levantar oportunidades relacionadas al cambio climático. Acá me gustaría destacar que cuando uno empieza a hablar de los riesgos climáticos, las oportunidades terminan apareciendo solas, porque empezamos a hablar de el riesgo de X tecnología, eso pasa a ser, por ejemplo, una oportunidad para la empresa si quisiera captar ese riesgo e internalizarlo, ¿ya? Entonces también
el TCFD, aparte de poder otorgarnos una visión de riesgo, también nos da una visión de oportunidades, lo cual le podría dar una ventaja comparativa a las empresas que estén adoptando este marco. Luego, en el pilar de gestión, lo que hicimos fue entregar una metodología para el levantamiento de riesgos climáticos para el Grupo Cerro, como les decía, basado en la metodología del IPCC, basada en vulnerabilidad, amenaza y exposición. Y también junto a ello trabajamos en conjunto con el área de riesgo, con las personas que evalúan los riesgos de la empresa, para hacerles una propuesta de cómo integrar la metodología de evaluación de riesgos climáticos a la metodología y la taxonomía que utiliza la empresa para su propia evaluación de riesgo. Acá de nuevo quisiera destacar que es muy relevante que los riesgos climáticos se integren en la forma en que la empresa mide los riesgos, ¿ya? Que no pueden quedar separados. Esto es particularmente desafiante porque los riesgos climáticos tienen muchas características que no los hace equivalentes a los riesgos tradicionales. Los horizontes temporales, lo que se entregan, la falta de data histórica, los riesgos van a depender netamente de las distintas acciones que tome la sociedad, así que es imposible o extremadamente difícil asignar una probabilidad de ocurrencia, así que acá hay muchos detalles que se tienen que ir adaptando a la metodología tradicional de evaluación de riesgo o a la que utiliza la empresa, ¿ya? Así que esta parte por eso me gusta destacarla, que es muy relevante. En cuanto al pilar de métricas y metas, lo que hicimos con el Grupo Cerro fue medir la primera huella de carbono corporativa para Grupo Cerro Dominador, la cual incluyó emisiones de alcance 1, 2 y 3, es decir, una huella completamente exhaustiva. También creamos herramientas de cálculo para la medición anual de las emisiones, es decir, para que el grupo pueda, para que quieran las capacidades instaladas en la misma empresa, para que pueda seguir midiendo la huella año a año, y con tener este indicador de vulnerabilidad ante los riesgos de transición. Con esto me refiero a que entre mayor es la huella, significa que tanto la empresa como su cadena de valor está más expuesta al carbono, ¿ya? Y por ende a los a los riesgos de transición, a las distintas acciones que podría tomar la sociedad para disminuir el carbono y que podrían impactar en la cadena de valor de la empresa. En esta misma línea, entonces, también capacitamos a los colaboradores para la medición de las emisiones. Acá es súper importante que la empresa comprenda la importancia de la huella de carbono, no como un indicador meramente para reportarlo en la memoria de sostenibilidad, sino que como un indicador que le va a permitir a ellos gestionar tanto sus riesgos climáticos, como también un indicador de, podría ser, eficiencias operacionales. Y también un último paso que hicimos con ellos fue definir otras métricas relevantes para que ellos puedan hacerle seguimiento a los riesgos climáticos, relacionados no solo a la huella de carbono, sino que otro tipo de riesgos climáticos. Con este trabajo que les acabo de contar, Grupo Cerro pudo hacer entonces su primera divulgación alineada con el TCFD, la publicó este año 2022 y está relacionada con su trabajo que realizamos en conjunto durante el año 2021. Y como les decía, estos fueron los primeros pasos que tomó Cerro Dominador en cuanto el Grupo Cerro, en cuanto a la divulgación en línea con el TCFD, y en este proceso incremental logró tener esta primera divulgación. ¿Cómo entonces continuarían? Como les decía, estos son los primeros pasos, súper relevante, partir haciéndolo, pero ¿cómo continuar? En el pilar de estrategia, nosotros lo que recomendamos es seguir con una evaluación cuantitativa mediante análisis de escenarios de los riesgos climáticos prioritarios. Es decir, los que nos quedaron en la parte roja de la matriz de riesgo, los riesgos prioritarios, evaluarlos cuantitativamente, ¿ya? Mediante los análisis de escenario. Acá quisiera darles un ejemplo de a qué me refiero con análisis de escenario. Imaginemos una empresa que fuera del comercio, donde la climatización es un factor muy importante para mantener el confort de sus clientes. La relación entre el consumo eléctrico y la temperatura externa se puede modelar matemáticamente. Dado que también tenemos escenarios climáticos, acá es donde están en relevancia los escenarios climáticos, dado que tenemos proyecciones de escenarios climáticos, podemos proyectar que la temperatura en ciertas zonas va a aumentar, o sea, la temperatura media va a aumentar, y con esto se puede, con la relación entre la temperatura externa y los consumos eléctricos, podemos entonces estimar los costos de climatización y con ello también podemos informar decisiones de inversión y también planificaciones de mediano plazo. En el gráfico de abajo se ve cómo la línea base, que es el sector morado, es el consumo eléctrico de la línea base, y el sector rojo es el consumo eléctrico de un escenario proyectado, es decir, donde hay mayores temperaturas. Esto sería un ejemplo de lo que sería un análisis de escenario, en particular para un riesgo físico. Lo mismo lo podemos hacer también para riesgos de transición. Por ejemplo, a partir de proyecciones de precio del carbono, u otro tipo de
de antecedentes de, por ejemplo, otras jurisdicciones de qué está pasando en torno a los riesgos climáticos, a los riesgos de transición. Perdón. También para hacer frente a la dependencia del carbón que tienen las distintas empresas y por ende, como les decía, a la vulnerabilidad ante los riesgos de transición, las empresas podrían desarrollar planes de acción centrados en la mitigación. Esto abordaría entonces otra de las recomendaciones del pilar de gestión de los riesgos climáticos. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? ¿Cómo trabajamos este punto? Nosotros lo hacemos mediante la evaluación de proyectos de mitigación, usando lo que son las curvas de costo marginal de abatimiento o curvas MAC. Esta es una herramienta que lo que hace es comparar cuantitativamente distintos proyectos de mitigación según su costo-efectividad, que sería la altura de la barra, para reducir las emisiones y por su potencial de abatimiento, que sería el ancho de la barra, que corresponde a todas las emisiones que esta medida podría llegar a abatir. ¿Ya? Entonces, esta es una de las herramientas que nosotros utilizamos para poder priorizar rápidamente aquellas medidas que sean más costo-efectivas en términos de abatimiento de emisiones. También otra herramienta que utilizamos son los análisis multicriterio, que esto nos permite comparar, pero ya a un nivel cualitativo, los distintos proyectos de mitigación bajo distintos criterios de interés para la compañía. Y este análisis lo que hace es, nos ayuda a definir un nivel de importancia de distintos criterios y luego priorizar proyectos de mitigación considerando estos criterios que define la compañía. Por último, me gustaría destacar en particular el caso de las instituciones financieras. Todo lo que he hablado aplica también a instituciones financieras, pero en particular lo que cambia un poco es la emisión de las emisiones financieras. Por el rol que cumplen las instituciones financieras, tienen un camino ligeramente distinto. Entonces, nuestra recomendación acá es partir midiendo las emisiones financiadas y en particular usando una metodología que es homologable en las distintas jurisdicciones, una metodología estándar que es la metodología PICAF, del Partnership for Carbon Accounting Financials. ¿Ya? Esta metodología lo que hace es permitir calcular las emisiones financieras, como decía, de una manera estándar que pueda hacer que las distintas instituciones financieras puedan luego comparar sus resultados de emisiones financieras. ¿Por qué es importante las emisiones financieras para las instituciones financieras? Porque son un indicador, como ya decía antes, de la vulnerabilidad que tiene la institución ante los riesgos de una transición hacia una economía más baja en carbono, ya que lo que hace es demostrar la dependencia que tienen los clientes de la institución respecto al carbono. Es decir, clientes que tengan mayores emisiones asociadas son clientes que dependen más del carbono que otros que podrían tener menores emisiones. Luego, teniendo esta medición de un año base, podemos establecer objetivos de reducción. Acá nosotros siempre recomendamos trabajar con objetivos de reducción que sean basados en la ciencia o Science-Based Target. Para esto existe la iniciativa Science-Based Target Initiative, que tiene metodologías para poder desarrollar objetivos basados en ciencia. Entonces, teniendo los objetivos de la institución financiera, podemos también alinear la estrategia con la ambición climática. En particular, Science-Based Target está alineada con la ambición climática del Acuerdo de París. Entonces, con estos objetivos podemos alinear la estrategia de la organización, de la institución financiera, con la ambición climática del Acuerdo de París y con ello desarrollar una estrategia que permita el cumplimiento de estos objetivos. Por ejemplo, como mencionaba hace un rato, la creación de productos verdes o la actualización de las políticas de riesgo o las políticas de crédito. Si bien lo que les presenté son pasos iniciales con los cuales nosotros partimos, sé que de todas maneras se puede ver súper complejo y súper ajeno a la realidad de las empresas, sobre todo si todavía no han partido con este proceso de TCFD. Sin embargo, mi principal recomendación es que partan. Mientras antes comiencen, van a poder antes identificar los riesgos materiales para su negocio y también buscar estrategias de mitigación, ya sea medidas de adaptación o medidas de reducción de emisiones, ya sea transferir a sus clientes estos riesgos o repartir el riesgo con otros actores de la cadena de valor, pero en el fondo va a poder permitir antes tener este panorama de los riesgos climáticos y también les va a permitir, como decía antes, identificar las oportunidades que podrían llegar a captar y con esto también tener una ventaja competitiva ante distintos actores del mercado. Entonces, como gran conclusión, lo que yo recomiendo es que desde donde puedan y con las capacidades que tengan, comiencen. Esa es mi gran conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Yo ahora voy a abrir a preguntas, si desean hacer algunas preguntas aquí en el chat. Aquí hay una. Buenos días. Este vídeo nos lo compartirán a los correos. Vamos a tratar de colocarlo en el YouTube. Lo vamos a subir al YouTube.
Entonces ustedes van a poder verlo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Pueden aprovechar para preguntar ahora. Aquí hay una pregunta. ¿Cuánto tiempo tomó esta implementación? Sí, el trabajo en particular con el grupo Cerro fue de aproximadamente unos 3 o 4 meses, diría, unos 3 meses. Sí. Que ahí incluimos la medición de la huella, que es lo que generalmente toma más tiempo por todo el proceso de levantamiento de información. Aquí hay otra pregunta. ¿Ofrecen el servicio de riesgos climáticos a compañías mexicanas? Sí, por supuesto. Nosotros hemos trabajado con empresas en distintos países, en México, en Ecuador, Chile, en distintos países, así que por supuesto, Perú también, y también otras en Europa, así que sí. Nosotros no trabajamos solo en Chile, sino que trabajamos con cualquier país. Buenos días. ¿Nos podrías regalar ejemplos de métricas para el seguimiento de los riesgos climáticos? Sí, por supuesto. Por ejemplo, pensando en riesgo físico. Imaginémonos una empresa que está en una zona de escasez hídrica, acá una métrica relevante, un riesgo físico relevante para ellos sería la precipitación anual, ¿cierto? Entonces una métrica relevante podría ser tanto la precipitación anual, en el fondo, lo que está precipitando realmente, y también el consumo de agua que está teniendo la empresa. Y quizás esta relación entre lo que precipita y lo que utiliza la empresa. Eso podría ser, por ejemplo, un riesgo fácil de ver físico. También en lo que es riesgos de transición, podría ser, por ejemplo, bueno, aparte de la huella de carbono, que es este principal indicador de vulnerabilidad, también podría ser indicadores más cualitativos, por ejemplo, campañas que tenga la empresa de trabajo con las comunidades respecto a temas relacionados a los riesgos climáticos, para tratar de prever riesgos reputacionales, por ejemplo. También pensando en este caso, por ejemplo, de Cerro Minador, que es una empresa de generación, o no en Cerro Minador porque es una empresa que es netamente de generación renovable, pero en otro tipo de empresas de generación podría ser la cantidad de energía generada en base a fuentes renovables y en base a fuentes no renovables. Esto también podría ser un buen indicador de un riesgo de transición. En particular en Chile, por lo que les comentaba antes, que en Chile tenemos este proceso de descarbonización, entre más fuentes no renovables tengas, estás más expuesto a este riesgo regulatorio de una salida de las termoeléctricas y salida de los combustibles fósiles en general. Ok. Aquí hay otra. Buenos días. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda hacer la actualización del análisis de los mapas de riesgos? Sí, mira, los riesgos climáticos, al ser riesgos que están pensados más a futuro, no veo necesario que sea un trabajo anual tan riguroso como si es, por ejemplo, la medición de la huella de carbono, que sí es un indicador que va cambiando año a año. Sin embargo, todo lo que es la acción climática está avanzando muy rápido. Por ejemplo, podemos ver que antes de la pandemia había otro entendimiento de lo que era el cambio climático. A mi parecer se ha acelerado muchísimo toda la preocupación climática, así que quizás ante ciertos hitos podríamos ir recalculando los riesgos climáticos, sobre todo los riesgos de transición, que son los que están más relacionados a las acciones de los distintos actores del mercado y de las distintas ambiciones climáticas que se están tomando. Así que mi recomendación sería: anualmente estar revisando que los niveles de amenaza que estamos considerando están correctos, que no haya habido ningún cambio importante, y hacer esta reevaluación de los riesgos climáticos cada cierto tiempo que vayan sucediendo hitos. Por ejemplo, un dato interesante: después de cada COP, de las conferencias de las partes, suele pasar que, por ejemplo, se disparan los precios de los certificados de reducción de emisiones y ahí se empieza a movilizar un poco el mercado. Así que estos hitos, si es que hay, por ejemplo, una conferencia, una COP que pasa a ser bien relevante, que se logran avances relevantes, entonces ahí yo recomendaría volver a evaluar los riesgos climáticos.
Ah, excelente. Ahora solo más dos preguntitas que ya se nos acaba el tiempo. Aquí hay una consulta. ¿Se podría comenzar con tema de riesgos de transición, emisiones y posteriormente escalar a riesgos sobre adaptación al cambio climático? Sí, por supuesto. De hecho, como yo decía, y me quedé en esta slide, de hecho, porque creo que lo más relevante es que comiencen desde lo que se les sea más cómodo a la organización, con la mayor ambición posible, pero desde lo que se les sea más cómodo, quizás lo que se les sea más cercano, porque cuando ustedes una vez partan con este proceso, se van a dar cuenta al tiro dónde están sus brechas, qué información les está faltando, qué parte de la evaluación están dejando fuera, qué información nueva tienen que levantar. Así que por donde puedan partir, me parece estupendo que partan desde una medición y desde una gestión de riesgos de transición y después pasen a lo que sería adaptación. Sí. Y aquí también tenemos algunas preguntas. Aquí de Marco, por ejemplo. Buenos días. ¿Han trabajado con alguna empresa de la industria de aerolíneas? De la industria de aerolíneas, no que yo recuerde, no desde que yo esté por lo menos trabajando en este tema, en TCFT, no, que yo recuerde. Pero sé que sí están que ya hay aerolíneas que están considerando, lo que están trabajando en este tema. ¿Por cuál de los temas sugieres comenzar con la aplicación de TCFD? Mira, lo que yo considero más básico que todas las empresas deberían tener es siempre la medición de la huella de carbono. Eso me parece que es el indicador base que tiene que tener cualquier empresa que quiera partir reportando TCFD, que quiera hacer cualquier acción climática. Aparte de eso, yo diría que lo que sigue y lo más simple también es el levantamiento cualitativo de los riesgos físicos de transición. Es decir, juntémonos los de la empresa, levantemos amenazas climáticas, ya sea físicas de transición, y evaluemos dónde creemos que nos va a afectar, cómo nos va a estar impactando. Armar estas matrices de riesgos climáticos. Para mí creo que esos son los dos pasos que no requieren mucho trabajo previo, que no requieren mucho entendimiento previo, y de los cuales podemos partir para ya esto nos abre muchas puertas para seguir avanzando. Por ejemplo, el levantamiento de riesgos cualitativos nos abre muchos cursos de acción, lo mismo que la huella de carbono. En el fondo, todo lo que está acá abajo, diría que son los pasos principales, son la base para poder habilitar las siguientes acciones. Aquí tenemos una más de Natalia. ¿Cómo se articulan las acciones a tomar en el análisis de riesgos para temas físicos con la acción de entes gubernamentales de orden nacional y local? ¿Cómo, perdón? Que te perdí un segundo el audio. Sí, sí. Aquí digo las preguntas, sí. ¿Cómo se articulan las acciones a tomar en el análisis de riesgos para temas físicos con la acción de entes gubernamentales de orden nacional y local? Sí, a ver si entiendo hacia dónde va la pregunta. Acá es muy relevante para los temas, particularmente para los temas físicos, que tanto a nivel local, o sea, que a nivel de país exista información de base para poder evaluar los riesgos. En realidad, tanto para los riesgos físicos como para la transición, pero particularmente para los físicos. Para esto es muy importante que los gobiernos eh, desarrollen información, desarrollen escenarios climáticos locales. Me centro en los riesgos físicos porque los riesgos físicos dependen netamente de dónde están los activos de una empresa, por ejemplo, dónde está puesta la empresa, para que conozcamos en particular la temperatura, la precipitación, el viento del lugar donde está localizada esa empresa. Entonces es importante que a nivel de país existan estos mapas climáticos, existan estas proyecciones climáticas lo más desagregada posible para que las organizaciones puedan evaluar los riesgos climáticos con toda la información de base que se requiere. Así que es muy relevante. En particular en el caso de Chile sí tenemos información al respecto de eso. Hay otros países que también sé que tienen y otros que están un poco más atrás con estos temas. Excelente. Creo que, bueno, nuestro tiempo tenemos un minutito. Voy a escoger aquí al ojo. ¿Cuáles son algunas metodologías de Science-Based Target? ¿Cuáles son las que ustedes recomiendan? Mira, Science Based Target tiene metodologías dependiendo del sector económico, tiene algunas específicas para algunos sectores económicos y también tiene metodologías, o sea, tiene una metodología general para la economía real en general, ¿ya? En el fondo las empresas que no calificarían en algunas que tienen metodología específica y también tiene metodología específica
para el sector financiero, para la industria financiera. Tiene estas metodologías desarrolladas para el establecimiento de objetivos de reducción de mediano plazo, estamos hablando de mediano plazo 5 a 10 años, 2030 si los pensamos hoy día, y también tiene metodologías para lo que sería el net zero, que sería el año 2050, que ya son trayectorias más de largo plazo. Entonces tiene por distintos tipos de sectores económicos y también tiene de mediano y de largo plazo, son ese tipo, distintos tipos. Yo recomiendo partir, por supuesto, con la metodología que sea atingente a tu sector económico. Si es que no hay ninguna, entonces ocupar la general para la economía, en general para la economía real, y partir por la de mediano plazo. La de largo plazo requiere que antes se haya aplicado la de mediano plazo, porque cuando hablamos de net zero estamos hablando de que primero se reducen las emisiones en línea con las metodologías de mediano plazo y al final se puede compensar, neutralizar, hacer otro tipo de acciones, pero requiere aplicar la metodología a largo plazo, requiere que primero apliquemos la de mediano plazo. Excelente. Bueno, terminamos en el tiempo exacto. Quiero agradecer a todos los participantes, las preguntas, a nuestra panelista, ¿no? A Francisca. Y el video de este seminario lo vamos a subir a YouTube y daremos una comunicación con relación a eso, ¿ok? Entonces, les deseo un buen día a todos, un buen trabajo y hasta el próximo seminario. Muchas gracias, Luz, y muchas gracias a todos y todas por sus preguntas. Ahí en el chat dejé nuestros contactos por si quisieran cualquier duda que no pudimos resolver. Encantada de resolviéndolo. Ok, buenos días a todos. Buenos días. Chao, Francisca. Chao. Ujú.